Señor, es finita y no alcanza a comprender, Señor, la magnitud, la importancia, el valor de este acto, de este hecho. Pero lo recibimos, Señor, en nuestro corazón, lo creemos y esperamos, Señor, agradarte, Padre Celestial. Te doy gracias por este día. Habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida, habla a nuestras mentes, Señor, a nuestras conciencias, como dice tu palabra. Pone en nosotros, Señor, un corazón presto, un corazón dispuesto, un corazón obediente, un corazón despierto, Señor, a lo que tú tengas para decirnos. Te doy gracias y te bendigo en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Dios Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Nosotros sabemos, hermanos, hemos entendido, hemos aprendido, podemos distinguir de una manera muy clara que todo lo que hace Dios lo hace con propósito, ¿verdad? Lo hace con propósito y es necesario que nosotros contemplemos completamente todo el propósito de Dios. No. Hay propósito, hay una, digamos que el propósito de Dios es un abanico amplio de los objetivos que Dios tiene. No todos los vamos a comprender, es más, no todos los vamos a ver cumplir, pero sabemos, estamos convencidos, y no solo porque lo dice la palabra, sino que con los hechos del Señor nos ha hecho comprobar que Él todo hace con propósito. ¿Sí? La resurrección pues no podría ser la excepción, ¿verdad? Nos podríamos preguntar, ¿la resurrección para qué? ¿Qué sentido puede tener la resurrección? Pensamos en el sacrificio del Señor en una cruz, derramando su sangre, todo lo que hemos estado viendo estos últimos días, ¿no? Que nuestros hermanos nos han explicado, las 7 palabras, incluso este año hubo un extra, ¿no? Un plus que dio misma. ¿Qué pasó después, ¿no? de la muerte de Jesús? Entonces, el día de hoy celebramos la resurrección. Amén. Ese momento en el que las mujeres van al sepulcro. ¿A qué van las mujeres al sepulcro? A terminar con al Señor. A terminar el ritual de lo que ahora diríamos un entierro, ¿no? De un funeral, pues sí, todo lo que envolvía el hecho de que alguien fallecía y era enterrado, digámoslo así. Pero ¿con qué se encuentra? Vamos a leerlo en Mateo 28, del 5 al 9, y no por casualidad la hermana Lulu comenzó con estos versos, ¿verdad? De Mateo 28. Es cuando nosotros comprobamos que el Señor tiene el control de las cosas, con nosotros, sin nosotros, y a pesar de nosotros. Dice así, lo vamos a leer todos juntos, hermanos. Dice así: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues está resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro de temor y de gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron.
Fíjense, hermanos, es increíble este proceso, estos pasos que se dieron, estos pasos que siguieron uno tras otro para el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de promesas. ¿Sí? De alguna manera las profecías son promesas, ¿verdad? Entonces, pero nosotros nos vamos a preguntar, ¿todo esto para qué sucedió? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Y cuándo? ¿En qué momento? Les voy a explicar. Vamos a Hechos 26, 23. Hechos 26, 23. Dice así: que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ahí podemos ver una de las razones. Dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección. Después, ¿quiénes van a ser de la resurrección? Nosotros. Para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¿Esa luz la necesitabas, hermano? Sí, claro. Sí. ¿Cómo estábamos? Ahí vemos para qué. ¿Para quién? Para mí. ¿Sí? Lo vamos a tomar, hermanos, específicamente de manera personal, no como un colectivo. A pesar de que somos parte del cuerpo de Cristo, la responsabilidad es única y exclusivamente personal. ¿Sí? Aunque mi decisión y repercuta en los demás, ¿sí me explico? Sí. Pero la decisión es mía. La decisión es mía. Dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Bueno, ya vimos para qué, ya vimos para quién, y vamos a ir descubriendo en qué momento. ¿Sí? Vamos a Juan 11:25, y dice así: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fíjense, hermanos, aquí, si desmenuzamos, hay muchas cosas. Dice, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. O sea, Él se está presentando. ¿Quién es? Él es la resurrección y la vida. ¿Y qué hay que hacer con eso? ¿Para qué me sirve que a mí me diga Jesús que Él es la resurrección y la vida? El que cree en mí. O sea, ¿qué tengo que hacer yo? Creer. Aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué me tiene que decir esto Jesús? ¿Por qué se tiene que presentar delante de mí y decirme: yo soy la resurrección y la vida? Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué me dice esto Jesús? Porque estoy muerto. Porque estaba muerto. ¿Sí? Pero dice: aunque esté muerto, vivirá. O sea, se va a ejercer, se va a cumplir que Él es la resurrección y la vida. ¿Sí? Ahora vamos a Efesios 5:14. Dice así, Efesios 5:14: por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará. Amén. ¿Este mensaje para quién es? Para mí. Este mensaje es para todos y cada uno de los seres humanos que existimos, que han existido y que existirán. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y fíjense, hermanos, dice: despiértate. O sea, cuando no estábamos en Cristo, ¿cómo estábamos? Dormidos. Estábamos
estábamos en un sueño pesado, profundo, en el que teníamos que, hermanos, en ese sueño que teníamos, pesadillas, hermano, pesadillas. Teníamos, dice la hermana Lulu, flojera, teníamos pecado, había algo que hacía falta, algo que no teníamos, que era esperanza. Le preguntaban en un video a una persona una persona que sabe mucho de la palabra, otra persona le decía, ¿existe un Dios o no? Y esta persona le dice, bueno, mira, nada más hay dos opciones, ¿existe o no existe? No hay más, ¿existe o no existe? Entonces, si Dios existe y sigues estas reglas y crees en las promesas que tiene, y Dios existe, al final vas a recibir la recompensa. Amén. Pero digamos que Dios no existe y sigues estas reglas, aunque Dios no existe, pero yo voy a seguir las reglas. ¿Qué hay después si de verdaderamente no existe? Nada. Dice, entonces la diferencia entre tú y yo es que yo sí tengo esperanza y tú. Y es una realidad, hermanos. Dios es esperanza. Amén. Dios en nuestra vida es esperanza. ¿Y por qué es esperanza? Porque Dios es promesas. Amén. A un niño le dicen, sí, ahorita que regrese vamos a ir al parque. ¿Y el niño qué hace en su mente, en su corazón? Lo cree. Lo cree. ¿Y qué tiene en su mente y en su corazón? Esperanza. Y eso lo hace portarse bien, estar contento, obedecer. ¿Sí me explico? Entonces nosotros estamos en esa misma circunstancia, pero nosotros podemos tener la seguridad al 100% que esa esperanza va a tener recompensa. Y el niño puede tener la seguridad, él puede tenerla en su corazón porque los niños creen, pero existe el 100% de que se le cumpla. ¿Y con el Señor? Sí. Entonces, ahora vamos a Efesios 2:1 y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué nos decía ahorita la hermana Lulú? Estamos en ese sueño pesado, que tenemos pesadillas, que hasta nos levantamos como con el cuello chueco, ¿no? Y con un sudor así desagradable de la pesadilla que nos dio. Lo podemos asemejar el haber vivido sin Cristo. Pero Dios nos dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y sucede una cuestión, hermanos, que el pecado, la enfermedad emocional, la destrucción va de leve a grave. Empieza porque nosotros lo podemos ver que un niño que es maltratado, un niño, digamos, llamémosle así, que es maltratado, cuando tiene 7 años, 8 años, tiene ciertas conductas. Pero ese mismo niño maltratado, cuando tenga 14, aguas. Cuando tenga 25, si es que llega a los 25, se potencializa. Entonces nosotros, dice aquí, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos en esa que eso iba a ser progresivo. Y yo creo que todos podemos voltear a ver nuestra vida antes del Señor y ver de dónde nos sacó, de dónde nos rescató, lo que ha restaurado, lo que ha hecho, lo que se ha salvado. Llámese la relación con los hijos, la economía, la salud, los matrimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Que Dios sanó,
que estamos en ese proceso y que Dios nos ha dado vida, una nueva vida. Ahora vamos a Romanos 6:6. Dice así: sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ¿para qué la resurrección? ¿Para qué el sacrificio? Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Pero si Jesús fue crucificado y resucitó, y mi viejo hombre es crucificado juntamente con él, ¿qué falta? La resurrección. Que yo resucite y no me quede nomás en que mi viejo hombre es crucificado. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En Dios, hermanos, solo hay dos opciones. Solo hay dos. O eres o no eres. Como lo que les planteaba, ¿Dios existe o Dios no existe? Punto. No hay más opciones. No hay una tercera opción. Ahora la pregunta sería, ¿Dios existe o no existe en tu corazón? Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y hermanos, si no sirves a Dios, ¿a quién sirves? Al pecado, o sea, al chancas, al enemigo, al malo, al mentiroso, al tramposo, al engañador. Otra vez volvemos a corroborar que solo hay dos opciones. Ahora vamos a Mateo 23:27. Mateo 23:27. Y dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sus sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. El 28, no, por favor. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. En el camino de Dios, hermanos, hay trampas. No porque Dios nos ponga trampas, porque Dios nos tienta. El que tienta es Satanás. Y esa es una de esas trampas, que podemos dar una apariencia, una apariencia de que pues vivo en santidad. Pero esa persona que dice que vive en santidad y no vive en santidad, ¿a qué se asemeja? ¿A qué lo comparan? O sea, ¿a qué se compara en la palabra? A sepulcros blanqueados. Nomás ahí por encima. Pero si le rascas, hijo. Y es una trampa del enemigo, hermano. Es una trampa, es un engaño. ¿Y cuánto tiempo puede vivir una persona en ese engaño? Toda la vida, décadas, mucho tiempo. Entonces, es algo que nosotros tenemos que estar alertas para no caer en ese engaño del enemigo, en esa trampa. Pero curiosamente, hermanos, es trampa para tramposos. Porque ¿quién puede dar una apariencia que vive bien conforme a la palabra y sus hechos muestren otra cosa y que los demás le crean? ¿Creen que eso pueda suceder? No.
Definitivamente no. Porque ¿qué dice la palabra? Por sus frutos los conoceréis. No porque yo llegue yo con la falda larga y el velo y el hablar y hablar y hablar y hablar en términos bíblicos. Eso no es santidad. ¿Qué tiene que hablar? Mis hechos. Lo que hago, lo que digo, lo que pienso y lo que siento. Eso es lo que hago. Aunque no traiga yo la falda larga o el pelo cubierto. Entonces, vamos a continuar. Mateo 22:32 dice: yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Y muertos cómo, hermanos? Hace rato leíamos un verso que estábamos muertos ¿en qué? En el pecado. ¿Cómo, hermano? Delitos. En nuestros delitos y pecados. Si las personas insisten, persisten, no se han derrotado ante Dios por su pecado y todavía no dan su manita a torcer. Dice aquí: yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aunque esa persona diga que Dios es su Dios y no ha habido en su vida un verdadero arrepentimiento, Dios no es su Dios. Porque dice que Dios no es Dios de muertos. Ese que está muerto en sus delitos y en su pecado, el Dios del que hablamos, no es su Dios. No es su Dios. Porque Dios es un Dios de vivos. Y no que se pasen de vivos, ¿no? Sino que hayan crucificado a ese hombre y hayan resucitado. Y hoy está vivo. Amén. Ahora vamos a Juan 5:29. Dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas que los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Quién va a resucitar? Todos. Todo el mundo va a experimentar la resurrección. Pero volvemos a lo mismo. Solo hay. No, pues yo voy a resucitar para irme a Cancún, a Dubái, que ahora todo el mundo dice, ¿no? Que las arañas y que bueno. No. O resucitas para vida o para condenación. No hay más. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver, distinguir. ¿Para qué la resurrección? ¿Para mí? Sí. ¿Cuándo? Exacto. Hoy. Cada día. Es más, hermano, cada momento. Ahorita empezamos nuestras actividades a las 5 de la mañana, digamos, ¿no? Todos, que nos levantamos y nos preparamos, etc. Hay hermanos que tiempo antes, ¿no? Pero digamos en un promedio de las 5 de la mañana. Desde ese momento que nos despertamos, a las 5 de la mañana, empieza el riesgo de pecado. ¿O no? Sí. No, yo como los domingos me paro a las 9, a esa hora empezó. Me paré a las 5, pero mi riesgo empieza a las 9. No, hermano. No. Entonces, ¿cuándo es esta necesidad de la resurrección?
Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo estamos en ese riesgo, todo el tiempo. ¿Cree que el enemigo está descansando? No. Tiene así de chamba, tanto, hermanos, que apenas vi un video que de verdad me dejó sorprendida. En una iglesia católica, el sacerdote católico estaba diciendo: con razón se va la gente con los protestantes, porque también así nos llaman, ¿no? Con razón se va la gente con los protestantes, porque allá sí les enseñan la palabra de Dios, allá sí la leen, sí la estudian, allá les enseñan el camino que deben tomar. Aquí nada más nosotros tenemos puros ritos religiosos y que persignarse y que el salmo y que no sé qué. O sea, él está mencionando todo lo que hacen en una misa, vaya. Dice: con razón la gente se vaya con los protestantes, porque les enseñan el camino que deben tomar. En ese momento que yo estoy escuchando que él está diciendo eso, dije: no sabe lo que está diciendo. O sea, él no lo comprende. Al decir: allá les enseñan el camino que deben tomar. ¿De quién está hablando, hermanos? De Jesús. De Jesús. Y él lo dijo por usar una palabra. Imagínense todo el trabajo que tiene el enemigo, que ya hasta los católicos están convenciendo. O sea, un sacerdote católico es el que estaba diciendo eso, hermano. Dice: nosotros nos estamos quedando atrás. O sea que los que estamos avanzando somos los protestantes. Y los católicos se están quedando sin seguidores. Yo no sé qué es lo que realmente le mueve a él, qué preocupación sea lo que le mueve a él, ¿no? Nosotros podemos decir con toda seguridad que lo que a nosotros nos mueve que se reduzca el número de seguidores de Jesús, pues es que las almas se pierdan. ¿Sí me explico? Es la preocupación que tenemos, que las personas mueran sin Cristo. No sin saber de Él, porque toda la gente ya sabe de Cristo. Entonces, imagínense cuánta chamba tiene el enemigo, cuánto trabajo. Y cree que él tiene herramientas, tiene recursos para chambear. Por supuesto. ¿Y dónde está ese taller donde puede trabajar a sus anchas? ¿Dónde está ese taller? Por ejemplo, un mecánico, pues en el coche, ¿no? Le aprieta, le mueve, le pone cables, qué sé yo. Ese es su taller, ¿no? Un carpintero, pues su taller, su mesa, sus herramientas, la madera, un mueble que vaya a hacer, ese es su taller. ¿Y del enemigo? Nuestro corazón. Nuestro corazón. Y si en ese corazón no está algo que lo ocupe, o alguien que lo ocupe, no, pues el enemigo dice: pues aquí. Hasta me puedo, como los niños cuando hay un lugar muy amplio, corren y se patinan, ¿sí o no? Echan la carrera en el salón de fiestas, echan la carrera y se patinan. Así el enemigo, en el corazón de las personas, en donde no ha habido esa resurrección. Y lo vamos a leer, vamos con el último verso, bueno, el último, sí, la última cita, 1 Corintios 15, del 1 al 10. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, sino porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vamos a desmenuzar un poquito esto. Si puedes regresar al público, por favor. Dice: además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. El 2, por favor. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en mi nombre. Fíjense, hermanos, sucede una cuestión. ¿Piensan ustedes que con creer en Dios es suficiente? No, porque los demonios creen en Dios. ¿Los demonios creen en Dios? Sí. Tanto que cuando se acerca Jesús al hombre, le dice, al hombre que tiene una legión, le dice, hijo de Dios. O sea, lo está reconociendo que es hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, quedamos que con creer no es suficiente. ¿Qué hay que hacer? Retener la palabra. Hay que conocer a Dios, conocerlo. Y dice: por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Hermanos, ¿los católicos creen en Dios? Sí. ¿Creen que conozcan un poco de la palabra? Sí. Pues por lo menos lo que estaba yo tratando de recordar el credo que nos enseñaron en el catecismo, y dice: creo en un solo Dios. Y dije: no, pues eso sí es cierto, ¿no? Es un solo Dios. Y si lo siguen repitiendo, habla de verdades bíblicas del credo. Entonces, no solo es creer en Dios, no solo es medio conocerlo o conocer, hay que retener la palabra, hay que vivirla, ponerla en práctica, hacerla mía, una forma de vida, una forma de pensar, una forma de actuar, una manera de decidir. Muchos de los que estamos aquí, hermanos, ya sabemos que cuando hay que tomar una decisión, ¿qué hacemos? Orar para que Dios haga lo que yo quiero y ponga los medios. No. Tenemos una premisa: que se va a hacer la voluntad de Dios. Y cuando nosotros nos sujetamos a esa premisa, hermanos, las cosas van a ser más fáciles. Cuando yo le pido: Señor, que pueda yo hacer esto, lo pongo en tus manos, es tu voluntad, Padre, que pueda yo hacer esto, y las cosas no se dan, eso va a suceder, que yo, es que yo estaba esperando, es que yo hice, es que yo quería. No, en nuestro corazón no va a haber frustración, no va a haber frustración. Dice uno: por algo no, el Señor no permitió, voy a esperar. O eso no era para mí, y mira, yo estaba, pero el Señor. ¿Y qué crees, hermano? Que después vemos por qué razón no era para mí, por qué razón no sucedió, por qué razón no fue, por qué Dios no permitió.
O sea, Dios es tan generoso, hermanos, tan amoroso, tan comprensivo. Es un Padre tan delicado con nosotros que nos permite ver por qué no fueron las situaciones que nosotros queremos. Y uno dice, ay, sí, cierto, Señor. Entonces, que sigue, por favor. Vamos ya rápido. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, todo lo que sucedió ya estaba escrito. Se cumplieron profecías. Y el que sigue, hijo, por favor. Y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 4, por favor. Y que apareció a Cefas y a los 12. Ahora sáltate al 8, hijo, por favor. Dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció algo. Hermano, ¿tú puedes decir esto? Amén. Sí. Y al último, como a un abortivo, me apareció algo. Hermanos, estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Y pareciera que no valíamos la pena. Estábamos sin esperanza. Pero ¿qué crees? Dios vio que valía la pena. Y dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció algo. El 9, por favor. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstoles, porque perseguía la iglesia de Dios. Y yo les comentaba a mis hermanos en la escuela dominical este verso. Somos indignos, todos y cada uno de una manera o de otra, en una escala o en otra. Y somos indignos porque todos somos pecadores. Aunque uno haya cometido un acto terrible y otro no tanto, a final de cuentas es pecado. Y dice aquí, porque perseguía la iglesia de Dios. Y nosotros lo podemos parafrasear. Porque la iglesia me perseguía y yo no me dejaba alcanzar, hermano. No era yo mismo. ¿Cuántas veces me hablaron del Señor? ¿Cuántas veces te escuché? Apenas estaba yo haciendo memoria. Mi hermana Diana, la conozco desde hace 25 años. Y yo tenía registrado en mi mente que mi hermana de carne, la que falleció, fue la que nos empezó se llevaba a mis hijas a la iglesia, que eran pequeñas, y le empezó a introducir en la palabra de Dios, pero no. Hubo una familia, la familia de mi hermana Diana, su papá, su mamá, ella, sus hijas, que fueron los primeros que nos invitaron a una escuela bíblica de vacaciones. Pero les estoy hablando de hace 25 años, hermanos, 25 años. Y en mi memoria está, hace rato estaba yo recordando cómo se llamó la escuela dominical de esa ocasión, de la escuela bíblica. Y se llamaba Tesoros Escondidos, si lo recordará Diana. Tesoros Escondidos. En ese momento yo no comprendía nada. En la vida había yo tenido una Biblia en las manos, pero se quedó en mi corazón esa frase, tesoros escondidos. Y hace un momento que estaba yo recordando, pude hacer un recuento que a partir de ese momento y que mi corazón tomó esa promesa de que había tesoros escondidos. Me sobran dedos en las manos, hermanos. Perdón, me faltan dedos en las manos para todos los tesoros que he descubierto desde ese momento. Pero eran tesoros que estaban escondidos.
pero no porque Dios nos escondiera, sino porque yo en este momento no tenía ojos para ver esos tesoros. Los tuve que ir descubriendo. Estaban delante de mí todos esos tesoros. Y hermano, ¿cuántas veces hemos escuchado de la palabra? ¿Cuántas veces se han acercado a nosotros? Incluso estando ya en la iglesia, incluso ya convertidos, porque se acerca alguien y nos dice: es que mira lo que estás haciendo, la palabra de Dios dice esto y está mal, ¿cómo estás, las decisiones que estás tomando? ¿Y qué decimos? No. O sea, nos volvemos a esconder. La iglesia nos vuelve a perseguir y no nos dejamos atrapar. Vamos con el verso 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermano, ¿puedes declarar esto? Estas palabras las puedes hacer tuyas. Estábamos hablando al inicio, hermanos, que eso es personal. Estas declaraciones no son como cuando nos paraban en la escuela con el uniforme blanco en la ceremonia y nos ponían a hacer el juramento a la bandera, y como monos cilindreros lo repetíamos sin saber qué significaba. Bandera de México, regalo, entonces hasta decíamos mal las palabras porque no las comprendíamos. Y tiene algún impacto que no lo hayamos sabido qué significaba y lo hayamos repetido todo primero, segundo, hasta sexto de primaria. ¿Tiene alguna importancia? ¿Que no lo hayamos comprendido? No. ¿Debíamos hacer nuestras esas palabras? No. Era parte de la liturgia, del ritual, de las costumbres, de las tradiciones, del patriotismo, vaya. Pero estas palabras no pueden ser así, no deben ser así. Dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Está hablando de hoy. No está trayendo a la memoria lo que fue. Lo que fue ya no importa. Si no importa lo que soy hoy. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Ha habido cambios en tu vida, hermano? Sí. ¿Has sido transformada? Sí. ¿Has decidido conforme a la palabra? ¿Te has esforzado por tomar decisiones conforme a la palabra? Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. Aquí se podría pensar que Pablo se está exaltando. Dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿A quién está dando el crédito? A Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Para quién es el crédito? Para Dios. Antes he trabajado más que todos ellos. Podría decir: no, pues ya se está envaneciendo, ¿no? Porque está diciendo que he trabajado. Yo he trabajado más que el hermano Daniel, o que Joana, o que Isa. No. Dice: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y hermano, volvemos al mismo punto: es responsabilidad personal. La gracia de Dios va a operar en tu vida en proporción que tú dejes de pedir. No va a operar más de lo que tú
Si la gracia de Dios ni siquiera se nota en tu vida, es que no hiciste nada, no te esforzaste lo mínimo. Necesitamos la gracia de Dios, pero necesitamos también dejar que la gracia de Dios opere en nuestra vida. Y trabajar, esforzarnos y ser valientes. Hermano, la vida es difícil, es complicada, es dolorosa. Pero sin Dios es más. Y no hay esperanza. Y podemos preguntarnos todos y cada uno de los que estamos aquí: ¿ya resucitaste? Ya resucité. Porque el Señor resucitó. Y si yo morí, fui crucificado, mi viejo hombre, en la cruz juntamente con Él, ¿qué sigue? La resurrección. Y tenemos que dar muestras de esa resurrección. Tenemos que dar evidencia de esa resurrección. Que ya no estamos entre los muertos. Dice la palabra: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Así pueden decir de nosotros: ¿por qué me buscas entre los muertos si yo estoy con el que vive? Entonces, hermanos, ¿para qué la resurrección? ¿Para qué? ¿Y para cuándo? Para cada momento de nuestra vida. Porque estamos tentados, estamos en riesgo cada momento. ¿Y vamos a fallar? Sí, porque somos seres humanos. Si no hubiera error en mi conducta, ¿quién sería yo? Dios. Pero Dios no va a ir. Y los demás somos sus hijos que buscamos hacer su voluntad. Y debemos preguntarnos y debemos recordar cada día, no cada Semana Santa. Estoy dando evidencias de que Jesús resucitó en mí. Porque podemos voltear, hermanos, a ver en mucha gente que Dios ha resucitado en sus vidas. Ha resucitado. Y hace rato cantábamos una alabanza que dice: glorioso día. ¿Cuándo puede ser ese glorioso día, hermano? ¿Habla solamente del día en que se abrió el sepulcro y Jesús ya no estaba, ya había resucitado? No, ese glorioso día puede ser hoy. Debe ser hoy. Debe ser hoy. Ese glorioso día. Y hermano, cuando tú das evidencia de que Dios ha resucitado en tu corazón, ha resucitado en tu mente, en tu boca, en cada una de las células de tu ser, el Señor es glorificado. Y ese es el propósito para que Dios nos creó, para alabarlo y glorificarlo. Oremos, hermanos. Señor, gracias, Padre Celestial, por estos momentos que nos das, que nos permites, Señor, por este privilegio, Señor, tan enorme, por este privilegio de escuchar tu palabra, de poder entenderla, Señor, el privilegio de que nuestras vidas hayan sido transformadas, Señor, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, Señor, nuestros juicios puedan ser transformados, Señor, por tu palabra, por tu gracia, Padre Santo. No por nuestras fuerzas, no por nuestra voluntad, sino por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu plan perfecto. Gracias, Padre, porque podemos reunirnos, Señor, y estar aquí con la convicción de que tú eres el camino, la verdad y la vida, de que estamos en el lugar correcto, de que estamos aprendiendo del Dios vivo, de que si tomamos estas promesas en nuestro corazón, Señor, las vamos a poder ver cristalizadas en nuestra vida, de que tú vas a estar con nosotros, Señor, que tú estás con nosotros,
que tú eres con nosotros, Padre Celestial. Permite, Señor, que tengamos presente esa resurrección, ese cumplimiento, Señor, que tú hiciste de las Escrituras, de las promesas, de la voluntad del Padre. Ese cumplimiento, Señor, que puede hacerse día con día, Señor, de que tú eres un Dios resucitado, que tu propósito no fue solo llegar a la cruz y morir ahí, Señor, sino estar en ese sepulcro, Señor, y resucitar, y que te busquemos, Señor, y que te hallemos, Padre Santo. Gracias, Señor, por tus bondades. Gracias, Señor, porque nos has visto, Señor, con misericordia y nos tienes aquí cerca de ti. Como cantábamos hace un momento, Señor, no hay lugar más alto, Señor, que estar a tus pies. Y mira que no somos tontos, Señor. El mejor lugar es a los pies de tu trono. Sabemos, Señor, que nos conviene. Sabemos, Señor, que es lo mejor para nosotros estar a los pies de tu trono, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque eres bueno, porque nos das, Señor, de tu gracia sin merecerlo. Bendito seas. Gracias, Señor, porque eres con nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor y